antes de comenzar, permíteme envolverte en una neblina de misterio. ¿Has sentido alguna vez esa inexplicable sensación de no pertenecer a este mundo? Como si tu alma fuera más antigua que el propio tiempo, errante entre lo terrenal y lo celestial. Si es así, tal vez esta historia hable de esa parte tuya. Pero, ¿quién soy yo para decirlo? Al fin y al cabo, solo soy un cuentacuentos que narra lo que susurra en el viento. A esta historia la llamo El Portador de la Luz. Los acontecimientos se desencadenan en la antigua ciudad de Constantinopla, en el siglo V después de Cristo. Un mundo antiguo y lleno de misterios. Pero olvidémonos de los emperadores y las intrigas palaciegas. Nuestras miradas deben dirigirse hacia un hombre solitario llamado Eli. Eli no era un hombre común. Su oficio era el de un simple herrero, forjando armas y armaduras para las legiones del imperio. Pero Eli poseía una luz especial en su ser, una luz tan brillante que parecía no ser de este mundo. Pasó su vida en relativa paz hasta que una serie de terribles sueños perturbó su tranquilo existir. Sueños de alas, de plumas negras, como la noche más oscura, de fuego que no quemaba y de un abismo insondable. Sueños de una caída eterna. Las visiones nocturnas se volvieron cada vez más vívidas y aterradoras. Eli despertaba bañado en sudor y el pecho ardiendo, las manos temblorosas. Poco a poco la realidad y los sueños comenzaron a confundirse. El rostro de Eli se volvió pálido y sus ojos mostraban el tormento que vivía cada noche. Las pesadillas continuaron, cada vez más intensas y desgarradoras. Pero algo cambió. Una voz comenzó a resonar en las visiones de Eli, un susurro suave como la brisa y potente como el trueno. La voz hablaba de redención, de un pacto roto y de un castigo eterno. Hablaba de una caída y de un trono vacío. Eli, sumido en su agonía, decidió buscar respuestas. Viajó a la gran biblioteca de Constantinopla, sumergiéndose en textos antiguos y pergaminos olvidados. Día tras día, noche tras noche, Eli buscaba una explicación en sus terribles sueños. En su desesperación, Eli encontró un antiguo pergamino escondido en lo más profundo de la biblioteca. El pergamino hablaba de los seres celestiales, de su jerarquía y de su propósito. Hablaba de uno en particular, el más brillante de todos, el portador de la luz. Y entonces, Eli lo entendió todo. Los sueños, la voz, el tormento. Todo tenía sentido ahora. Descubrir esta verdad dejó a Eli a la vez horrorizado y fascinado. Cada sueño, cada voz que escuchaba, todas las imágenes vívidas de caídas y tronos vacíos cobraban sentido ahora. Era el portador de la luz, el ángel caído, el que una vez se sentó a la diestra del Padre. Y con este acontecimiento, su tormento solo aumentó, porque ahora los sueños se volvieron más reales y vívidos. Cada noche era como si Eli cayera con Lucifer, sintiendo el fuego del rechazo y la soledad del abismo, pero también sentía una extraña fuerza en su interior, una voluntad de hierro, un fuego que se negaba a extinguirse. Eli se consumió en su desesperación, buscando una manera de liberar a Lucifer de su ser, de romper el vínculo que los unía, pero la respuesta siempre era la misma. No había forma de separarse de Lucifer. Estaban unidos para siempre. Eli se volvió recluso, evitando a las personas, pues temía que pudieran ver a la criatura que llevaba dentro. Pero mientras más se alejaba de los demás, más se sentía atraído hacia Lucifer. Empezó a entenderlo, a sentir su dolor y su soledad. Y a pesar del horror y la desesperación, Eli sintió algo más: compasión. Los sueños no cesaban, pero Eli dejó de resistirse a ellos. En lugar de eso, los abrazó, sumergiéndose en la caída y aceptando la voz que resonaba en su mente. Aceptó a Lucifer, a su luz y a su oscuridad. Incluso con la paz que había alcanzado, Eli sentía una inquietud constante. Los sueños que una vez fueron serenos comenzaron a distorsionarse nuevamente. Las almas desgarradoras y el olor a azufre perforaban sus sueños. Lucifer, el portador de la luz, comenzó a cambiar. Su luz se desvanecía gradualmente, siendo sustituida por la oscuridad más profunda.
Los sueños de Eli mostraban una gran batalla, un enfrentamiento en los cielos entre la luz y la oscuridad. Ángeles de radiante esplendor luchando contra figuras sombrías, con Lucifer en el centro del conflicto. Cada noche, Eli observaba la lucha interminable, sintiendo cada golpe, cada grito de agonía, cada gota de sangre celestial que se derramaba. Lucifer, una vez más radiante entre los ángeles, estaba envuelto en sombras. Su brillo se desvanecía mientras absorbía cada golpe destinado a él. Eli sentía la desesperación de Lucifer, su angustia y finalmente su ira. La ira de un ser que había sido echado del paraíso, castigado por su deseo de conocimiento y libertad. Y luego sucedió. Lucifer cayó del cielo en un torbellino de oscuridad y fuego, arrastrado hacia un abismo interminable, y con él cayeron muchos otros ángeles, los que se habían unido a su causa, los que habían decidido seguir a su brillante líder en su desafío. Eli vio cómo Lucifer y sus seguidores fueron transformados por su caída. Sus formas celestiales se retorcieron y deformaron, convirtiéndose en terribles visiones de pesadilla. Y sin embargo, Lucifer, incluso en su estado más desgarrador, emanaba una majestuosidad terrible, un regio horror. El sueño cambió entonces. Eli vio cómo Lucifer, ahora un ser de oscuridad y odio, forjó su reino desde las profundidades del abismo. Construyó su trono, rodeado por sus seguidores caídos. Su reino, el infierno, era un espejo oscuro del cielo del que habían sido expulsados cada uno de los seguidores de Lucifer. Ahora, demonios. Se convirtió en un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fueron, sirviendo a su Señor con lealtad inquebrantable. Eli despertó entonces, bañado en sudor frío, el sabor amargo de la desesperación en su boca. Sintió el dolor de Lucifer, su tristeza, su furia. Sintió la transformación, la pérdida de luz, el nacimiento de la oscuridad. Y con cada sueño, cada visión, cada momento compartido con Lucifer, Eli se daba cuenta de que estaba llevando al diablo mismo dentro de sí. En los días y noches que siguieron, Eli se volvió cada vez más distante. Se volvió más sombrío. Sus ojos adquirieron un brillo frío y oscuro que antes no poseían. A menudo se le veía en el estudio, desentrañando los secretos que Lucifer le revelaba en sus sueños, navegando por el laberinto oscuro de conocimiento prohibido y misteriosos secretos. A medida que el poder oscuro de Lucifer se hacía cada vez más fuerte en él, Eli comenzó a exhibir una capacidad casi sobrenatural para influir en la gente a su alrededor. Su carisma natural se magnificó, atrayendo a más y más personas hacia él. Pronto tuvo una legión de seguidores, cada uno tan leal a él como los demonios a su señor en sus sueños. Los sueños de Eli eran cada vez más intensos. Vio cómo Lucifer extendía su influencia más allá de los confines del infierno, tentando a las almas mortales y creando más demonios para su legión. Lucifer era un maestro de la manipulación, un titiritero que tiraba de las cuerdas de la humanidad, enredándolas en una danza de pecado y perdición. Pero a medida que pasaba el tiempo, Eli también comenzó a ver las cadenas que Lucifer había forjado para sí mismo. Cadenas de odio, de ira, de resentimiento. Aunque era el señor de su propio reino, Lucifer estaba atrapado en su furia y en su obsesión por la venganza, como cualquier alma condenado en su dominio. Eli estaba en una encrucijada. Podía seguir cayendo en la oscuridad, permitiendo que el poder de Lucifer lo consumiera por completo. O podía luchar, resistir la oscuridad que amenazaba con engulirlo, e intentar liberar a Lucifer de las cadenas que él mismo había forjado. Entonces, al final, Eli eligió la oscuridad. Decidió unirse a Lucifer, volviéndose una parte integral de su legión, no como un mero peón, sino como un general. Lucifer le sonrió y le dio la bienvenida diciendo: «Te he estado esperando, Eli. Siempre supe que vendrías a mí». Con la unión, Eli ya no era más el humano que una vez fue.
fue rebautizado por Lucifer, dado un nuevo nombre para marcar su nueva vida. Un nombre que llevaría con orgullo y que haría temblar a los hombres. Un nombre que resonaría a través del infierno y retumbaría en los confines del cielo. Asmodeo. Eli, ahora Asmodeo, demostró ser un formidable general de la legión de Lucifer. Poseía un poder inigualable, uno que superaba con creces a los otros demonios de su rango. Se decía que incluso los cielos temblaban cuando Asmodeo desplegaba su furia. Al mismo tiempo, Asmodeo conservó su sagacidad y carisma humano, usándolos para influir y manipular tanto a mortales como a demonios por igual. Era tan admirado como temido, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y respeto en el infierno. Pero incluso en su grandeza y poder, Asmodeo, una vez Eli, seguía siendo un esclavo de su elección. Estaba atrapado en la oscuridad que había elegido, perpetuamente atado a Lucifer, el ángel caído. Y así, Asmodeo, la mano derecha de Lucifer, reinó en el infierno, condenado por su propia elección y marcado por su oscura unión. Un recordatorio eterno de las cadenas que uno puede forjar para sí mismo cuando se elige la oscuridad. Y si hay algo que podemos aprender de esta historia, es que nuestras elecciones tienen consecuencias. Las decisiones que tomamos pueden marcar nuestra vida, incluso nuestra eternidad. Eli eligió la oscuridad y se convirtió en Asmodeo, condenado a vivir en las sombras. Quizá debamos pensar esto la próxima vez que nos encontremos en una encrucijada. ¿Qué camino elegiremos? Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó al antepasado de un amigo. Espero hayan disfrutado de la historia. Hasta la próxima. Y recuerden, las decisiones que tomen hoy pueden cambiar su eternidad.